Continuemos entonces. Vamos a hacer las pruebas de cada dispositivo para mirar todo su funcionamiento. Entonces, inicialmente vamos a colocar acá encender, oprimimos y resulta que no nos está llegando voltaje a nuestra tarjeta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar la toma corriente, porque puede ser un daño externo, ya se los había dicho en el video, en el módulo anterior de MAVE. Entonces, siempre verificar la conexión eléctrica en nuestro tomacorriente. Acá tenemos el cable de alimentación, ¿cierto? Llega un cable negro y un cable blanco. Entonces, vamos a verificar el voltaje ahí. Colocamos nuestra pinza en voltaje de alterna y ponemos un cable en un extremo y el otro en el otro extremo. Y podemos verificar que nos está marcando 129 voltios. Entonces ya sabemos que nuestra toma corriente está bien y que el cable de alimentación hasta acá está bien. Entonces, ¿qué puede estar pasando? En este sistema eléctrico de esta lavadora, en este caso, él lleva un fusible, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que los cables de alimentación son negro-blanco. Vamos a mirar acá en nuestra tarjeta electrónica a dónde llega el negro y el blanco. Entonces podemos darnos cuenta que acá llegan negro y blanco. Entonces, vamos a soltar esta pacha un momento y vamos a verificar. Ya sabemos que hasta acá está llegando voltaje, pero queremos verificar en la pacha, blanco-negro. Y nos marca 0,38, o sea que no está llegando voltaje, ¿sí? Ah, no, disculpen. Ah, no, sí, ahí está bien. Blanco-negro. Entonces no está llegando 126 voltios, que es el voltaje que le está llegando acá. Entonces tenemos que entrar a verificar qué está pasando. Entonces, desconectamos. Siempre en este caso vamos a medir continuidad entre los cables para mirar si es que algún cable desde acá, desde la pacha esta, porque ya sabemos que acá llegan 110. Entonces tenemos que hacer un seguimiento desde acá hasta la tarjeta, hasta la tarjeta. Entonces, vamos a medir continuidad entre este cable blanco y negro y este cable negro y blanco que llega a la tarjeta electrónica. Para eso tenemos que desconectar nuestra lavadora. La desconectamos y ahora, entonces vamos a medir continuidad entre el punto negro, continuidad, lo ponemos acá en ohmios, 200 ohmios o continuidad, y nos podemos dar cuenta en el multímetro que nos marca 0,02. O sea, que ese cable negro que va desde la conexión del cable de la fuente de alimentación hasta la tarjeta está bien. Y ahora vamos a verificar el cable blanco. Ahora llegamos aquí a nuestra pacha y no nos está marcando continuidad. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Como yo les venía diciendo, este circuito eléctrico de esta lavadora tiene un fusible. Este fusible, acá internamente va un fusible, vamos a verificar si está bueno o está malo. Y ese fusible es el que nos protege nuestra tarjeta electrónica de sobrecargas de corriente. Vamos a abrir acá. Acá tenemos el fusible. Y ahora vamos a medir continuidad de ese fusible en el mismo cable blanco. ¿Sí ve? Entonces el cable blanco, antes de que llegue a la tarjeta, pasa por este fusible. Lo tenemos en ohmios, en continuidad.
y efectivamente no hay continuidad. Ahora vamos a verificar y como podemos ver, ese fusible está quemado. Ahora vamos a reemplazarlo por uno bueno. Estas capuchitas de estas lavadoras trae a cuánto voltaje deben ir conectados esos fusibles y cuánto amperio, cuánto corriente me soportan, en este caso 10 amperios. Si no lo encontramos en la capucha, en las puntitas metálicas de cada fusible, ahí va a decir de cuántos amperios es. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacerlo? Cambiarlo por uno igual a la medida que tenía. Entonces acá lo cambiamos. Y ahora vamos a medir continuidad entre el punto blanco, ¿cierto? Del cable y nuestra pacha. Y efectivamente ahora sí nos marca continuidad. Entonces ahí ya pudimos detectar que el problema era el fusible. Entonces, ¿qué pasa? La tarjeta electrónica no estaba funcionando. Revisamos la toma corriente, había voltaje. Llegamos a la pacha de conexión del cable de alimentación y encontramos voltaje. Revisamos si le estaba llegando voltaje. A la pacha no le estaba llegando. Después, ¿qué hicimos? Medimos continuidad entre los cables que salen de la pacha del cable de alimentación a la tarjeta electrónica y encontramos que en el cable blanco no había continuidad. Verificamos y encontramos un fusible dañado. ¿Por qué se puede estar dañando este fusible? Porque el motor está consumiendo mucha energía eléctrica, porque la están sobrecargando. La lavadora tiene mucha carga de ropa, ¿cierto? Tendríamos que entrar a preguntarle al cliente si es que la sobrecarga o podemos tener un problema eléctrico en el motor. Pero bueno, más adelante vamos a mirar qué debemos hacer. En este momento ya detectamos una falla. Ahora, ¿qué hacemos? Conectamos nuevamente nuestra pacha a la tarjeta electrónica. Vamos a conectar la lavadora y oprimimos. Y efectivamente era el fusible. Listo. Ahora, ya sabemos que energizó la lavadora, ¿cierto? Ahora, la persona nos llama y nos dice, no, mire que la lavadora, yo la pongo a llenar y la lavadora no me lava. Deja de llenar, pero no me lava. Entonces, pongámosla a lavar. Entonces, ustedes la ponen acá en uno de estos, le dan inicio, se va a prender la válvula de entrada del agua, ¿cierto? Ahora, vamos a aplicarle aire por medio de la jeringa. Ya saben que toca suavecito, suavecito, porque como el aire va subiendo por la manguera a medida que la tina se va llenando de agua, entonces la presión es suave, suave, para que no se nos vaya a bloquear. Y nos está marcando un error de E. Entonces, como sabemos que esta lavadora tiene un interruptor de la tapa y sabemos que este interruptor de la tapa tiene que estar la tapa cerrada tanto en el lavado como en el centrifugado, entonces vamos a verificar acá. Una prueba rápida para saber, o sea, saber fácilmente si es el interruptor el que está dañado. Entonces desconectamos acá y como esta es una fase que está abierta, entonces la podemos puentear porque no tenemos problema de que sea voltaje. Recuerden que estos interruptores son elementos de maniobra y, y se conectan en serie. Entonces, como no están en serie, como no están en paralelo, no tenemos el problema de que haya voltaje ahí. Entonces, puenteamos y listo, señores. Ahí ya encontramos una falla. La falla es el interruptor de la tapa.
Ya hemos solucionado dos problemas que son del diario vivir, o sea, siempre que ustedes vayan a enfrentar una lavadora, a trabajarla, esas son las fallas comunes las que hemos visto, interruptor de la tapa o fusible. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo vimos en el video anterior, verificamos si es que está sulfatado, si los contactos ya están quemados, ¿cierto? Si hay continuidad al hacerle contacto acá. Si vemos que esos contactos ya están muy quemados, pues eso sencillamente hay que cambiarlo. ¿Sí? Podemos conseguir o toda esta parte que viene completico, o en algunos casos se consigue solamente la parte blanca acá, que es donde viene el contacto eléctrico. La cambiamos y solucionado el problema. En este caso ya tenemos dos problemas solucionados. Ahora, digamos que está lavando, o sea, ya verificamos que energiza la tarjeta, hace el lavado. Ah, no, antes de eso vamos a verificar eh, el presóstato. Entonces resulta que la lavadora empieza a llenar, empieza a llenar, empieza a llenar, y llega un momento en que para, pero no hace el lavado, ¿sí? Y ya verificamos que el interruptor de la tapa está bueno porque le medimos continuidad. O lo puenteamos, pero no hace el lavado. Ya verificamos que no es el interruptor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una prueba. O también puede ser que nos marque un error, ¿sí? En este caso, yo voy a soltar la pacha del presóstato, o sea, el cable que viene de la tarjeta electrónica. ¿Qué pasa con estos presóstatos de las lavadoras coreanas? En estos contactos se sulfatan, ¿sí? Acá. O en la pacha se ve sulfatado. Entonces, ¿qué pasa? Pierde el contacto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el error que se genera cuando los contactos no están funcionando bien. Entonces, energizamos nuestra tarjeta, le ponemos un ciclo de llenado, eh, energizamos, inicio, y automáticamente nos marca 1E. Tenemos un problema, ¿cierto? Ya habíamos visto anterior que era DE, que era el interruptor de la tapa. Este es 1E. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar las conexiones, que no haya ningún cable acá, que esté suelto. Verificamos que los cables de acá no estén sulfatados. Y vamos a verificar que tampoco estén sulfatadas las contactos. Entonces, si no hay continuidad y no está haciendo buen contacto, nos va a marcar un error como el que tenemos ahí. Listo. Ahí entonces limpiamos contactos, verificamos cables que esté haciendo buen contacto y ya no nos va a marcar error, se nos va a activar la válvula de entrada del agua. Ese es un error que se presenta con los presóstatos. Verifiquemos el otro error que se puede presentar. Vamos a desenergizar. Otro problema que se presenta es que esta manguera se llena de mugre con el tiempo. Ya después de cierto uso, esto se empieza a llenar de tierra y de mugre, porque es el mugre que queda dentro de la lavadora de la ropa y se va filtrando por la manguerita. Entonces esa manguera puede llegar un momento en que queda obstruida, se tapa. Entonces si esa manguera se tapa con el presóstato activado, vamos a ver qué error nos va a marcar. Yo voy a activar el presóstato con aire y ahí queda o sea, activado el diafragma, pero como el aire no se sale,
entonces me va a marcar un error. Entonces, digamos, yo la voy a prender acá, le pongo acá un nivel, le doy inicio y nos va a botar un error. Acá en este caso se me activó la bomba. Se nos activó la bomba cuando no debería hacerlo, debió haber prendido la válvula de entrada de agua. Volvámoslo a hacer, nivel inicio, otra vez. Entonces, ahí qué está pasando? Quiere decir, nos está activando la válvula de botada de agua, quiere decir que el interruptor, el presóstato está tapado, está con aire, porque la lavadora no está llenando y no tiene, la lavadora no está con agua. Entonces, ¿qué pasa? Esta manguera está tapada. Entonces, le vamos a sacar el aire a nuestra manguera, vamos a verificar, vamos a hacerle así al presóstato y listo. ¿Sí ve? El problema era, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esa manguera y sondearla, puede ser con agua caliente, y limpiarla toda para que quede totalmente limpia. Esa es otra falla que se presenta con el presóstato. Y ahí en este caso, ya entonces empieza a llenar la válvula de entrada de agua, ahí nos está mostrando que está llenando. Le vamos a aplicar aire suave, suave. Se nos deja de entrar el agua y le manda señal al motor para que empiece a lavar. Bueno, señores, continuemos. Ya hemos revisado fusible, hemos revisado interruptor de la tapa, presóstato. Ahora vamos a verificar válvula de entrada del agua. Las válvulas de entrada del agua, pues ya hemos visto que en las Whirlpool, en las Mave y ahora en estas son las mismas, simplemente cambia el diseño, pero es básicamente la misma válvula para cualquiera, funciona a 110 voltios. Entonces, para verificar, ¿qué hacemos? Energizamos, ponemos a lavar, ponemos a llenar. En este caso se va, perdón, porque es que tiene aire. Listo, sacamos el aire, nivel de agua, inicio. Acá se va a prender el bombillo, pero porque yo lo tengo conectado ahí. Pero si no tuviera el bombillo conectado, pues la válvula no se activaría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual que en las otras, hemos venido mirando ohmiaje y voltaje. Vamos a hacerlo, porque ya sabemos que todas las válvulas de cualquier lavadora funcionan igual. Entonces acá lo ponemos en voltaje y efectivamente tenemos 126 voltios. Entonces sabemos que le está llegando voltaje. Entonces ahora cogemos ohmiaje, pasamos a ohmios, continuidad y vamos a mirar cuánto ohmiaje tiene este bobinado. No nos está marcando, entonces debe ser por la escala. Recuerden que lo pasamos a la siguiente escala y nos marca que 1.25 ohmios, kiloohmios. ¿Listo? Entonces, si nos llega voltaje acá y sabemos que no nos marca ohmiaje, pues tenemos que cambiar la válvula de entrada del agua, igual que hemos hecho con las otras lavadoras. Bueno, señores, vamos a continuar con las siguientes partes, con lo que hace falta en el siguiente video. Bueno, señores, ya hemos revisado interruptor de la tapa, hemos revisado fusible de este circuito, en este caso este sí tiene fusible. Hemos revisado la conexión aquí en nuestra tarjeta electrónica. Hemos revisado el presóstato, la válvula de entrada del agua. Continuemos entonces. Le vamos a poner aquí
en el ciclo de centrifugado, ¿cierto? Inicio. En ese caso se nos tiene que activar la bomba. La bomba efectivamente en este momento está funcionando, ahí se activó. Y nuestro drive motor que me jaló la guaya. Veámoslo nuevamente. Acá jalo la guaya. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí ve? Cuando la guaya se activa, jala esto. Pero cuando se desenergiza el drive motor, entonces, como esto tiene un resorte acá, me lo devuelve a la posición inicial, o sea, lo que yo hice acá manualmente, la devolví la guaya. Entonces, le damos inicio y mire cómo la guaya se retrae. Entonces, en este caso, esa guaya se retrae y me hace esto. ¿Sí? Y acá la bomba está trabajando, entonces nos tiene que empezar a hacer el centrifugado. Pero resulta que la ponemos a centrifugar y no hace el centrifugado. ¿Sí? Entonces, si no sale agua, si sabemos que en el centrifugado tiene que primero botar el agua y no evacúa el agua, entonces tendremos que venir a verificar la bomba. Entonces, digamos, la ponemos a centrifugar, pero no hizo esto, sino acá. Perdón, no. Acá. Presecado, inicio, y no bota el agua. No bota el agua. Entonces hay dos posibles fallas ahí. Puede ser una falla eléctrica o una falla mecánica, igual que las otras. Si nosotros escuchamos que la bomba está sonando y que está girando y no bota el agua, entonces venimos y queremos confirmarlo, pero ya sabemos que la bomba está dañada o tiene algo metido ahí, un dispositivo ahí o alguna moneda, algún gancho. Entonces, el problema es que no está botando el agua, pero la bomba está girando. Entonces tenemos que verificar que el voltaje que le llegue sean los 110, los 120, perdón, o sea, el voltaje para cada país, o sea, puede ser 120 o 220 dependiendo. Entonces en este caso le damos inicio y nos está marcando 125 voltios. Porque puede ser que no le estén llegando 125 voltios, puede ser un cable que está haciendo mal contacto, entonces no le llegan 125 sino por ejemplo 80. Entonces la bomba no va a trabajar con la fuerza suficiente. Entonces ya verificamos que sí le llega voltaje. Verificamos ohmiaje, pero no si verificamos ohmiaje. Ohmios. Y nos marca 21.8 ohmios. Entonces tenemos voltaje, tenemos ohmios y no bota agua. Entonces venimos acá. Eso se hace pues en el mueble, no acá. Acá porque la tenemos desarmada, pero eso se hace en el mueble que cuando la armemos les voy a mostrar dónde va esta bomba y qué se debe hacer. Entonces vamos a verificar si tiene alguna obstrucción. Si la conectamos, si tiene algo, pues lo quitamos. Si vemos que funciona, pero no bota el agua, porque esa turbina está dañada. Por más que se mueva, no está succionando el agua, entonces tenemos un daño mecánico, tenemos que cambiarla. Resulta que entonces la máquina botó el agua, ¿cierto? Entonces ya descartamos bomba, pero ¿qué pasa si este dispositivo está dañado? Entonces vamos a desconectarla. Entonces empieza a desaguar, acá la bomba está activa, está funcionando. Empieza a botar, a botar, a botar agua. Cuando el presóstato está ya sin aire, entonces tiene que empezar a hacer el ciclo de centrifugado.
Y vamos a ver qué pasa. Exactamente. Entonces, miren lo que pasa si esto está dañado. Me mueve solamente el agitador. ¿Sí ve? No me suelta, no me suelta la caña. ¿Por qué? Porque no me hizo este mecanismo. ¿Sí ve? Cuando yo lo activo acá, me suelta la caña. Entonces resulta que nosotros miramos el funcionamiento y el agitador gira hacia un solo lado. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? El voltaje de acá. En este caso, no sé si se alcance a ver, eso está sulfatado. También puede ser un problema, ¿cierto? Una mala conexión eléctrica. Debemos revisar también eso. Entonces, vamos a verificar si está llegando voltaje acá. Ahí, ¿qué pasa? Solamente nos gira el agitador, pero la canasta no está girando. Entonces, volvemos aquí con nuestro multímetro, lo ponemos en voltaje de alterna y verificamos. Y efectivamente tenemos 124 voltios. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir ohmiaje. Porque como es un motorcito, tiene una bobina interna. Cambiamos de escala porque no nos está marcando. Nos marca que 1.49 kiloohmios. En este caso, pues porque está bueno, nos marca ohmiaje. Pero si le llega voltaje y no se activa esto y medimos ohmiaje y no tiene ohmiaje, tenemos que cambiar este drive motor. ¿Listo? Aquí, al conectarlo, pues se nos va a activar la guaya y se activó. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a soltar acá y me va a empezar a mover la caña para que mueva la canasta y empiece a hacer el centrifugado. Listo, señores. Entonces, verificamos bomba, verificamos drive motor, pero no está centrifugando. Entonces tenemos que ya revisar capacitor y motor. Voy a permitir. Bueno, entonces para verificar el motor vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la lavadora Mave, con el capacitor acá. Pero acá les voy a enseñar algo para que puedan hacer las pruebas de su lavadora directamente desde acá. Vamos a quitar todo esto. Ah, no, esto lo vamos a dejar acá. Esto lo vamos a dejar acá. ¿Qué no necesitamos? Esto por ahora no lo vamos a necesitar. El drive motor sí, esto sí. Y el motor también, y la válvula de entrada de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desenergizar nuestra lavadora, desconectarla. Y acá tenemos la pacha, las conexiones de la tarjeta electrónica. Entonces ya sabemos que esta pacha, que llega el negro y el blanco, es la pacha que me energiza la tarjeta electrónica. ¿Sí? Entonces resulta que nosotros llegamos acá y verificamos que sí hay voltaje, pero la tarjeta electrónica no energiza, no prende. Ya verificamos el fusible y ya totalmente seguros de que acá llega voltaje. Pero queremos comprobar los otros dispositivos. Entonces, para comprobar los otros dispositivos, lo podemos hacer desde acá. Desconectamos todo nuestro arnés aquí de las pachas de la tarjeta electrónica y vamos a identificar cables. Identificar cables, ya identificamos blanco con negro, que son los que llegan de alimentación, son los que llegan a la tarjeta. Pero ahora nosotros vamos a identificar los que salen de la tarjeta a nuestros otros dispositivos.
Entonces tenemos acá negro, amarillo en la bomba. Tenemos acá nuestro dry motor negro, amarillo. Tenemos acá que llegan a la pacha, que llega azul, rojo y amarillo. Entonces, y a la válvula de entrada de agua llega café y amarillo. Entonces, a todos los dispositivos eléctricos llega el amarillo. Entonces ya sabemos que el cable común es el amarillo, ¿cierto? Ahora ya sabemos que desde este amarillo, ese es el común. Listo. Ahora, al capacitor, ¿qué cables están llegando? El azul y el rojo. Entonces, como en la lavadora Mave, estos motores son iguales que los de la lavadora Mave. Tienen un capacitor que es constante o de marcha, ¿cierto? Y van al motor, que el motor tiene un punto común y tiene dos bobinas. Una que gira, hace girar el motor en sentido de las manecillas del reloj y otro en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ya identificamos el común. Entonces, ¿qué cables llegan al capacitor? Blanco, rojo y azul. ¿Y al motor cuáles llegan? Rojo, azul y amarillo. Pero ya sabemos que el amarillo es el común. Entonces, sabemos que este rojo y este azul con el amarillo nos va a dar el movimiento del motor. Entonces, desde acá podemos probar si nuestro motor está funcionando, sin desarmar toda la lavadora. Simplemente tenemos que darle la vuelta a la lavadora, quitarle la tapa, acostarla y verificar cuáles son los cables que llegan al motor, cuáles son los cables que llegan al drain motor, cuáles son los que llegan a la bomba y por la parte en el mueble superior, en la parte de atrás, verificar cuáles son los cables que le llegan a la válvula de entrada de agua. Al identificar esos cables y ya sabiendo que el amarillo es el común, podemos utilizar unos alambres, ¿sí? Entonces, amarillo para el común. Este negro no lo podemos tener en cuenta porque sabemos que es el que llega. Tenemos que es, porque es que acá hay un negro. Acá hay un negro y es el que llega al drain motor y a la bomba. Pero este negro es el que vamos a utilizar para hacer las pruebas. Pero el que llega no. Tienen que tener mucho cuidado con él. Listo. Entonces, ¿qué vamos a probar primero? Bomba y drain motor. Entonces, tenemos el común amarillo y el negro. El negro, pero el que sale de la tarjeta. Entonces, en este caso, lo ubicamos en esta pacha y lo vamos a poner ahí. Y cogemos con un cable a 110 voltios y vamos a ponerlo acá. Y el otro acá. Ah, no lo conecté. Conectémoslo. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Se nos activó la bomba y se nos activó el drain mode. ¿Desde dónde podemos hacer eso? Directamente desde la tarjeta electrónica. ¿Listo? Ahora vamos a probar el motor. Entonces, sabemos que el amarillo es el común. Entonces, el azul, vamos a coger el cable azul, que es el que llega al motor, y el otro que llega al motor también o al capacitor y al motor, es el rojo. Y ahora, entonces, cogemos nuevamente los cables, vamos a poner una punta en el amarillo, que es el común, y la otra, vamos a alternar el movimiento en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Mire, manecillas del reloj en contra de las manecillas del reloj. Entonces, manecillas del reloj en contra de las manecillas del reloj. Y de lo práctico, desde nuestra tarjeta electrónica podemos verificar los dispositivos. Ya hemos verificado bomba
eh, motor drive, capacitor y motor, y nos falta la válvula de entrada del agua, que también es a 110 voltios. Para el presóstato y el interruptor de la tapa, que son elementos de maniobra, pues los verificamos con los errores que nos muestra la tarjeta. Acá llegamos a nuestra válvula de entrada de agua y llega el café y el amarillo. Cuando le haga ahorita la prueba, se va a prender el bombillo y ya verificamos ahí. Entonces, como el amarillo es el común, entonces otra vez aquí en el amarillo. Y el café, que está en la pacha, en la misma pacha que va para el drive motor y la bomba, te lo vamos a conectar ahí en el café. Cogemos los 110 voltios, conectamos acá, conectamos y efectivamente nuestra válvula de entrada de agua está funcionando. Y todo eso lo podemos hacer desde la tarjeta electrónica sin desarmar toda la lavadora. Esta es una forma práctica de revisar los dispositivos y, y saber, digamos, que la tarjeta está dañada, entonces toca o cambiar la tarjeta o mandarla a reparar. ¿Por qué? Porque ya verificamos todos los dispositivos desde la misma tarjeta. ¿Sí? Bueno, señores, hasta aquí este video. Ya con esto terminamos la revisión de nuestro sistema eléctrico, las posibles causas, fallas. Vamos a hacer el ensamble en el siguiente video de nuestra lavadora digital, donde les voy a comentar otras fallas que se pueden presentar y complementarles ya todo lo que hace falta para terminar este módulo de Samsung. En el próximo módulo, que es de LG, vamos a ver que la lavadora LG y la Samsung son muy similares, ¿cierto? Tienen los dispositivos muy parecidos, cambian algunas, son dos cosas que diferencian la lavadora Samsung y la LG. Vamos a desarmar esta base, vamos a quitar la transmisión y vamos a ver cómo es el funcionamiento de la transmisión. Vamos a ver todas sus partes y cuáles son sus fallas y qué debemos hacer en un caso de encontrar una falla. También vamos a ver la diferencia que existe entre las canastas de las lavadoras coreanas, como son LG, Samsung, Daewoo, y las otras lavadoras, las otras canastas de las otras lavadoras, como son Mave y Whirlpool. Vamos a ver acá internamente, por ejemplo acá, cómo este ducto y cómo quitar este ducto y cómo vamos a mirar el funcionamiento de los atrapamotas. Vamos a quitar aquí el hidrocompensador. Continuemos. Para desarmar la transmisión, entonces quitamos aquí la correa, ¿cierto? Y vamos a utilizar el rache. ¿Qué diferencia? Vamos a hablar mientras tanto, mientras quitamos esto. ¿Qué diferencia hay entre el sistema electrónico de una lavadora coreana y las lavadoras Mave? Acá en las lavadoras coreanas no vamos a encontrar el sensor Hall. Ese sensor que nos va a censar el peso. Entonces, como se ven, por eso pudimos hacer unas pruebas diferentes que en las lavadoras Mave. No tienen el sensor Hall, entonces pues nos pueden facilitar, digamos, un poquito en el trabajo. Listo, seguimos acá.
Listo, señores, tenemos la transmisión. Como la podemos dar cuenta, cada vez los mecanismos se vuelven más pequeños. Empezamos a ver la transmisión grande de la lavadora convencional. Después vimos una transmisión ya más pequeña, que es la de las Mave. Y ahora tenemos estas, que son de las lavadoras coreanas. La mayoría de transmisiones de las lavadoras coreanas como LG y Samsung son iguales. Traen esta palanca, que es la que me activa el mecanismo para soltar unos piñones que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el drive motor se activa, que le manda la señal a la tarjeta electrónica, me jala esta palanca y este mecanismo queda suelto. Entonces, ¿qué pasa? Me suelta la caña. Queda suelta la caña para que haga el movimiento de la canasta. Y cuando el drive motor se desenergiza, o sea, en el momento del lavado, la canasta queda ajustada y solamente me va a mover el eje en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Hay casos en los que uno revisa todo el sistema eléctrico y está funcionando bien, pero resulta que la lavadora, en el momento del lavado, la canasta se gira al mismo tiempo con el agitador. Entonces podría uno pensar que es un problema eléctrico, podrían ser los triac de la tarjeta, ¿cierto? O que el drive motor no se está activando, pero resulta que sí se está activando. Entonces el problema está acá. Acá lleva internamente, o tendríamos que revisar todos los piñones, o internamente lleva un resorte que tenemos que quitarlo y limpiarlo. Y verificar si no está muy deteriorado. Y la otra falla que se presenta en estas transmisiones es, al igual que las otras transmisiones de las lavadoras Mave, es que este retenedor se daña y empieza a filtrar el agua de la tina y pues nos va a mojar, va a empezar a salirse el agua, todo esto se va a manchar, ¿cierto? Y pues va a oxidar y va a dañar todas las partes de abajo. Entonces en esos casos, estas transmisiones realmente hay personas que las reparan, pero lo ideal es cambiarlas. Porque pues no vale la pena arriesgarse a uno a que le salga una garantía y el cliente lo llame a uno a decirle, no, es que su arreglo quedó mal hecho, porque sabemos que estas transmisiones es mejor cambiar las nuevas. Se consiguen originales y se consiguen genéricas. ¿Sí? En los sitios donde venden repuestos, ustedes pueden decir, vea, yo necesito la transmisión de la lavadora LG, tal modelo original. O le pueden decir ellos mismos, no, le tenemos una china o una coreana que también es muy buena. Entonces, pues ustedes ya toman la decisión. Hay repuestos que son genéricos, que son también de muy buena calidad. Eso también depende del presupuesto que el cliente tenga y de la cotización que nosotros hagamos. Bueno, vamos a desarmarla para que vean qué es lo que se debe hacer acá con estos piñones. Para esto entonces tenemos que coger y trancarla con una llave de fija o con el rache. Vamos a hacerle torque. ¿Cómo hice para trancarla? Aquí hay un orificio, entonces lo puse así y la mando ahí para poder soltar esta tuerca. Esto tiene una tuerca, una arandela y una guasa. Siempre tener en cuenta el orden en que nos las quitamos.
Listo. Entonces acá sacamos un piñón, sacamos el otro piñón y vemos acá el eje y acá tiene un buje. Ese buje es donde va a ir metido el siguiente resorte. ¿Sí ve? Este resorte es el que me hace, el que me permite que la canasta se suelte. Cuando los piñones están sueltos o están engranados. Entonces, ¿qué fallas se presentan en esta? Entonces, digamos, lo que yo les digo, gira la agitadora, digamos, en sentido de las manecillas del reloj y la canasta se gira, cuando no tiene por qué girarse, ¿sí? En este tipo de modelos, porque hay otros modelos que ya los vamos a ver ahorita más adelante con la LG, que el drive motor es diferente. Entonces, en eso sí, digamos que la canasta se va a mover en el movimiento del lavado. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Ahora, por ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Verificamos esto, lo limpiamos, verificamos que el resorte no esté doblado, limpiamos y utilizamos un tipo de grasa de rodamientos y le volvemos a aplicar. Lo limpiamos y lo volvemos a aplicar. Si nosotros vemos que este resorte está dañado y lo podemos conseguir usado o nuevo, pues lo podemos utilizar para cambiar ese error. Y si no, pues tendríamos que cambiar toda la transmisión. Al igual que las otras, trae acá sus rodamientos. Pero ¿qué ventaja tiene esta? Estas tienen una ventaja que no se dañan tanto por rodamientos porque tienen una protección a los rodamientos en las MAVE. En las MAVE sí les cae directamente el agua a los rodamientos. Bueno, vamos a armarla. Entonces ya saben, si ustedes ven que hacen una reparación, están revisando una lavadora y tiene un problema en el lavado, y ustedes ya verificaron el sistema eléctrico, probablemente puede tener un error mecánico. Entonces, pues, saben cómo lo pueden hacer perdón, cómo lo pueden hacer con la transmisión. Eso acá tiene un pincito y en la parte de abajo también. Entonces ustedes tienen que ubicar en el piñoncito dónde va a ir el pincito para que les quede listo, listo. Entonces la polea va polea, arandela, tuerca, guasa y tuerca. Listo, señores. Entonces, volvámoslo nuevamente. Para el lavado, cuando el mecanismo está engranado, me permite el lavado horario y antihorario. Y vemos cómo se mueve el agitador. Cuando el drive motor activa la palanca, acá, entonces la caña queda suelta.
para el centrifugado. Ahora vamos a ver lo que yo les comento sobre la transmisión, sobre la canasta. Bueno, continuemos entonces. Tenemos aquí la canasta, ¿cierto? Yo quiero que ustedes vean la parte interna. Ahí eso verde que ustedes ven, eso es el filtro atrapamota. Este tipo de lavadoras coreanas tienen con ese sistema de atrapamota. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese sistema? Ahí va conectado a un ducto que ya lo vamos a desarmar para que vean. Por ese ducto sube el agua cuando ella empieza a lavar. Cuando gira horario o antihorario el agitador, el agua sube por ese ducto y el agua va a empezar a bajar por ese filtro. En ese filtro se van quedando las motas que se van desprendiendo de la ropa. Para eso, para poder quitar ese ducto, entonces tenemos que quitar el aro hidrocompensador. Entonces eso lleva unos tornillos acá. Acá hay un tornillo que no quiere salir. ¿Por qué? Vamos a ver. Intentemos con otro destornillador. ¿Por qué? Listo, señores. Ahora entonces sacamos el aro hidrocompensador. Recuerden que este aro lleva agua por dentro. Esta agua es la que permite hacer la compensación del movimiento cuando ella está centrifugando. Cuando la tina está vibrando, tenemos que tener cuidado porque este aro empieza a pegar con la tina y este aro se rompe y se sale el líquido. Y entonces la máquina queda inestable y empieza a golpetear siempre que está centrifugando. Entonces cuando pasa eso, toca cambiar estos aros y estos aros sí son costosos. Entonces, cuando ustedes desarmen una lavadora para hacerle mantenimiento o reparación, siempre revisen que la canasta quede bien ajustada. Porque si ustedes dejan mal ajustada la canasta, cuando empieza a centrifugar, esa canasta va a golpetear y después ustedes son los responsables por no haber ajustado bien esa canasta. Entonces, por favor, revisen bien eso. Acá tenemos el buje, eso se llama base canasta. ¿Sí? Ese tiene un buje ahí en la mitad, por acá, igual como puede pasar en las lavadoras Mave, se desgasta y la lavadora queda con fuego, la canasta queda como suelta, por más que uno le apriete la tuerca, va a quedar suelta. Entonces, toca también verificar eso para mirar si tiene mucho desgaste. Y si tiene mucho desgaste, pues se cambia. Y acá ahora sí en la parte interna, vamos a quitar este ducto. Entonces, lo sacamos hacia arriba.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por estos ductos sube el agua cuando el impulsador o el agitador botan el agua hacia arriba. La botan y sube por este ducto y el agua baja por este filtro. Y en este filtro tiene como una malla que me filtra el agua y ahí se van quedando las motas. Las lavadoras coreanas tienen ese sistema. Hay unas que en el aro hidrocompensador, acá, el ducto viene hasta casi hasta acá y acá viene unas bolsitas que se llaman las bolsitas de los atrapamotas. Bueno, señores, ahora sí, ya con esto hemos terminado ahora sí toda nuestra parte eléctrica y mecánica de los posibles daños y las soluciones que tenemos que darle en el momento en que encontremos una falla. Ahora sí vamos a ver el armado nuevamente y terminamos nuestro módulo de las lavadoras Samsung. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Vamos a empezar nuestro módulo de lavadoras digitales de las marcas coreanas como LG y Samsung. En este módulo vamos a desarmar y armar por completo una lavadora LG y una lavadora Samsung y vamos a ver que son máquinas que son muy similares en todo su diseño. Varían en algunas cosas, vamos a ver sus diferencias, pero básicamente su sistema electrónico y su sistema mecánico es el mismo. Vamos a hacer pruebas con este arnés eléctrico. Vamos a probar parte por parte, igual que hicimos con nuestras lavadoras Mave, para poder conocer cada componente y cuál es su posible falla y qué debemos hacer en el momento en que encontremos una falla de estas. Como podemos ver acá, tenemos las tarjetas electrónicas. Vamos a mirar la diferencia que hay de estas tarjetas a las de las lavadoras Mave. Y vamos a aprender a diagnosticar una falla en cualquiera de estas dos máquinas. Estas máquinas son de fabricación coreana, entonces, entonces son muy populares en todo el mundo. Estas máquinas sí, esas sí las consiguen no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier parte del mundo. Tienen la oportunidad de estar en otros lados o si ustedes son técnicos que viven en otros lados, pues, y si encuentran lavadoras de estas, pues van a tener el conocimiento para poderlas diagnosticar, cotizar y reparar. Vamos a empezar a desarmar la lavadora Samsung digital. En ella vamos a ver el desarme de todos sus componentes, pero antes de eso, quiero que la vean trabajando con agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer para mirar el funcionamiento de la lavadora es recordar lo que habíamos visto en la parte teórica sobre el panel de control. Habíamos dicho que tenía un botón de encendido, ¿cierto? Que es el que me energiza la tarjeta. Tenemos otro que es para el inicio del ciclo. Tenemos otro que me selecciona los ciclos. Tenemos acá un display que es el que me va a mostrar el tiempo que hace falta para terminar el lavado. Tenemos acá uno que es el de las funciones, que es de lavar, enjuagar o presecar. Y tenemos el nivel de agua, alto, medio, bajo, mínimo. En este caso, esta lavadora solo tiene una válvula de entrada del agua. Así que no vamos a encontrar el otro botón que me da la oportunidad de seleccionar el tipo de entrada de agua. Sí, por el agua caliente o fría. Listo, acá en la parte de atrás, acá donde tengo la mano, vamos a encontrar la válvula de entrada de agua y la manguera. Acá se ve el cable de alimentación conectado. Y a este lado vemos la manguera de desagüe. Después vamos a ver mejor esos componentes. Ahora lo que quiero ver es cómo vamos a empezar a trabajar con nuestro panel de control. Acá encontramos el dispositivo, como también lo habíamos visto en las diapositivas iniciales, que acá es el dispositivo donde se agrega el detergente. Para que cuando el agua empiece a ingresar,
se mezcle con el jabón y de una vez caiga aquí en la tina ya mezclado con el agua y el jabón. Entonces le damos inicio. Vemos acá cómo se energiza el display. Entonces vamos a colocarlo un nivel de agua. Coloquémoslo en mínimo. Entonces acá nos está marcando que 42 minutos nos va a durar ese ciclo colocándolo en nivel mínimo. Tenemos acá el otro botón que es el de ciclos, donde tenemos varios ciclos. Tenemos uno que es FUSI, que es el sistema inteligente, como habíamos visto. Inclusive acá, la tarjeta, acá la marca de el modelo de la tarjeta de la lavadora nos dice FUSE Automatic Washing Machine. Es una máquina automática inteligente de 15 libras y trae su modelo. Bueno, entonces acá podemos escoger el ciclo. Entonces podemos acá FUSI, pesado, delicado, rápido. Y si vemos que cuando vamos cambiando de ciclo, él va a variarnos el tiempo de lavado. Remojar, lavado de tambor. Listo. Pesado, coloquémoslo en rápido, ¿sí? Y al darle inicio, entonces vamos a ver cómo empieza a caer agua por acá. Si le aplicamos detergente, pues va a salir el agua mezclada con el detergente. Lo pusimos en nivel mínimo para que llene rápido y para poder ver el funcionamiento ya. Entonces ahí qué es lo que está pasando, al igual que las otras lavadoras, digamos que la del timer o la Mave, o sea la Whirlpool o la Mave, que colocábamos con la perilla, acá es digital, pero en el momento en que le damos inicio es como si jaláramos la perilla en la Whirlpool americana o oprimiéramos el botón de inicio en la Mave después de seleccionar uno de los ciclos. Es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Al darle inicio acá, le estamos dando, en la tarjeta le va a mandar señal a la válvula de entrada de agua para que abra y me permita el ingreso del agua. A medida que se va llenando de agua, la lavadora, la tina, tiene el dispositivo, el pincito donde está conectada la manguera al presóstato. Ese presóstato, esa manguera se va llenando de aire hasta el nivel mínimo y entonces va a parar, o sea, cuando el presóstato detecta eso, le manda señal a la tarjeta para que pare la válvula de entrada del agua y le mande señal al motor para que empiece a lavar. Bueno, señores, ahí ya como lo pusimos en nivel mínimo, entonces ella ya llenó, ya está haciendo el lavado y vemos como el agitador o impulsador, en este caso se llama impulsador o agitador plano porque ya no viene como el otro de aspas. Ahí podemos darnos cuenta cómo gira en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a durar un tiempo y después entonces va a ser el desagüe, el primer desagüe. Bueno, aquí podemos ver que ya va a empezar a centrifugar. Ya nos damos cuenta que de 22 pasó a 16, quedan 16 minutos para terminar el ciclo. Y ya va a empezar ahorita a hacer el primer desagüe. Ahí ya empezó. Acá podemos darnos cuenta cómo empieza a botar el agua. ¿Sí? Ahí entonces, ¿qué va pasando? La tina se empieza a desocupar, la manguera del presóstato también se empieza a desocupar de aire, el presóstato vuelve a la posición inicial y entonces la tarjeta electrónica ahorita cuando ya detecta que no tiene aire,
le manda señal al motor para que empiece a centrifugar. Listo, señores. Ya ella terminó de desaguar y ya está haciendo el centrifugado. Vemos cómo se mueve la canasta. Esto, para poder ver esto, yo hice un puente eléctrico en el interruptor de la tapa, porque recuerden que las tapas no se pueden abrir cuando la lavadora está centrifugando. Pero para poderlo ver, entonces, se hizo un puente eléctrico, como hemos venido haciendo, con los arneses eléctricos para probar los motores. Exactamente acá se hizo para poder abrir la tapa. Ahora, toca esperar que termine el ciclo de centrifugado, el primer centrifugado, y que vamos a ver que vuelve a empezar a llenar. Para llenar nuevamente, hacer el ciclo del enjuague y la última centrifugada. Acá podemos ver que él está titilando el botón de enjuague, porque inicialmente el que estaba titilando era el de lavar. Como ya hizo el primer lavado, ahorita me está diciendo que está haciendo el enjuague. Cuando pare del primer centrifugado, empieza a llenar nuevamente. Y así hasta que termine el secado final. En este momento la pausé en el centrifugado. Pues, ¿qué va a pasar? Empieza nuevamente a llenar la válvula, se llena la tina otra vez, la manguera del presóstato se llena de aire, me activa el presóstato y vuelve y hace el ciclo de lavado. Y después nuevamente hace el ciclo de centrifugado. Pero entonces yo lo que quiero mostrarles acá es cómo nuestro panel de control nos deja modificar acá varias funciones. Vamos a apagarlo y vamos a ponerlo solo a centrifugar. Entonces, con este botón que hice función, lo ponemos en presecar. Entonces me dice que solamente 10 minutos. Eso es algo que ustedes pueden hacer en el momento en que llegan a diagnosticar una lavadora. A la señora les dice, no, mire que es que la lavadora no me está secando. Ustedes pueden llegar de una vez a la función de presecado y mirar qué está pasando, ¿cierto? Pueden llegar y lo ponen directamente a centrifugar. Entonces ya ustedes pueden llegar y decir, bueno, no centrifugó, o ustedes escuchan, el motor está girando, pero la tina no está girando, la canasta no está girando. Entonces ya vamos entonces a mirar qué puede ser. Entonces ustedes se agachan y pueden mirar si es la correa que está extensionada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el motor sí está funcionando, o sea, ustedes lo escuchan. Por ejemplo, acá, en este caso se activó la bomba. No sé si la alcancen a escuchar, pero en el momento en que la ponemos solo a centrifugar, lo primero que se activa es la bomba. Pasan unos minutos y se nos va a activar el centrifugado. Listo, ahí ya, se nos activa el centrifugado. Si digamos, ustedes escuchan que la bomba está funcionando y llegó acá a los 8 minutos y no arrancó, ya, pero se escucha que el motor está funcionando, entonces ya tendríamos que mirar si está correcto. Y así, ahorita vamos a empezar ya con el arnés eléctrico a hacer pruebas de cada uno de los componentes. Ahorita voy a pausarla y voy a empezar a hacer ya el desarme de esta lavadora. Listo, señores. Entonces, ya la pausé, voy a apagarla. Y para desarmar este tipo de lavadoras, lo primero que tenemos que hacer es acá ir a nuestro panel de control y quitar estas tapitas que tiene acá. Cuando quitamos esas tapitas vamos a encontrar unos tornillos. Esos tornillos son los que me ajustan este mueble superior al mueble inferior por la parte de adelante. Después en la parte de atrás tenemos que soltar otros dos, que es similar a la de las lavadoras Mave. Soltamos esos dos y ya tendríamos el mueble
completamente. Recomendaciones. No todas las lavadoras o LG o Samsung traen estos tornillos acá o estas tapitas. Muchas veces las tienen aquí en los laterales. Tienen que tener mucho cuidado porque en el momento de hacer un desensamble, si ustedes no se dan cuenta en dónde está el tornillo y ustedes les van a hacer fuerza para sacarlo, pueden partir alguna parte de la carcasa o si acá el mueble superior. Tienen que revisar muy bien porque los fabricantes les gusta poner tornillos por acá, tornillos por acá. Ahorita lo más probable es que levantemos acá estas tapitas, quitamos estos tornillos y también puede haber de pronto más tornillos acá internamente. Lo mismo aquí. En esta parte de acá, ahorita la vamos a desarmar, vamos a encontrar la válvula de entrada de agua, el presóstato y el dispensador de agua. Después de que quitamos los tornillos que están acá en la parte de atrás, quitamos aquí esta tapita, también muchas veces encontramos más tornillos. Entonces, siempre cerciórense de toda la posición de todos los tornillos, porque eso suele suceder. Si uno no revisa bien, entonces uno por el afán o por cualquier circunstancia mueve o levanta la tapa muy duro y puede partir alguna parte de esta pasta. Y esto es muy delicado. Entonces, para que lo tengan muy presente. Vamos a coger un destornillador delgaditico y vamos a quitar las tapitas. Como les dije, acá encontramos un tornillo, otro tornillo. Vamos a soltarlos. Listo. Tenemos el primero, segundo y listo nuestro panel. ¿Sí? Como les dije, ¿sí ve? Ya soltamos acá. Tenemos mucho cuidado de que no se nos vaya a caer. Y como les dije, ¿sí ve? Encontramos otros dos tornillos. Al soltar estos dos tornillos, ahora sí ya podemos levantar el mueble. Sale el primero. Segundo. Y si ven que ya se puede levantar de acá. No la puedo quitar todavía porque me falta la parte de atrás. Pero ya para empezar la parte de atrás y el siguiente desarme, entonces lo vamos a dejar para un próximo video. Bueno, para seguir con este trabajo, lo primero que tenemos que hacer entonces es soltar la manguera del desagüe. La manguera del desagüe no sino la manguera de entrada de agua, entonces tenemos que siempre revisar y cerrar nuestro registro del agua. Después de que ustedes verifican que haya quedado bien cerrado el registro, vamos a soltar la manguera de llenado de agua. Muchas veces estas mangueras se pueden aflojar fácilmente con la mano. En este caso, esta está muy ajustada, entonces toca utilizar una herramienta. En este caso, voy a usar el pico del oro o hombre solo. ¿Listo? Acá podemos darnos cuenta que tiene también dos tornillos, como les había dicho. Vamos a soltarlos. Y aquí podemos ver el presóstato, la válvula de entrada de agua, aquí el cable, la fuente de alimentación. Y esto, vea acá, esta lavadora sí tiene fusible. Un fusible que si hay una sobrecarga de corriente, nos va a permitir que se abra el sistema y no nos vaya a dañar la tarjeta electrónica. Y acá
acá encontramos una pacha, que es donde viene la conexión para la parte del arnés eléctrico de abajo. Como les decía, tengan mucho cuidado de no ir a partir estas cositas. ¿Y qué tenemos que hacer? Verificar que no hayan más tornillos. Como les había dicho, hay fabricantes que les gusta colocar muchos tornillos. En este caso, ya nuestro mueble, el mueble superior ya queda totalmente suelto. Como ya tenemos ahora sí el mueble totalmente suelto, entonces ya podemos seguir con el desensamble. Recuerden siempre que vayan a manipular o a desarmar una lavadora siempre y cuando no tengan que hacer pruebas directas para medir voltaje o amperaje, desconecten siempre su lavadora. Listo, no decía que había un cable por ahí que esté aterrizado y nos pueda pasar un cortocircuito. Solamente vamos a manipular la lavadora energizada cuando necesitamos hacer pruebas en estos dispositivos. Pero en este caso, como la estamos desensamblando, pues listo. Entonces ya tenemos acceso a esta parte. Todas, como les había comentado, ya desde las Mave, las Samsung, LG, Electrolux, casi todo tipo de lavadoras digitales vienen así. Entonces, aprendiendo las Samsung y las LG, ya tenemos acceso a la mayoría de lavadoras digitales de este tipo. ¿Por qué? Porque todas son iguales. Mire, tienen las 4 varillas donde está suspendida. Tienen acá el aro, tina, la canasta, el agitador. Entonces sigamos acá con el desensamble. Damos los tornillos. Listo, el aro. Vamos a coger un destornillador de pala para quitar una tapita que lleva en la parte de abajo. Esta para poder soltar el agitador. Listo, y ahí encontramos un tornillo tipo copa con una copa número 10. Listo, vamos a soltar. En este caso, este rache es muy largo. ¿Sí? A eso es a lo que yo voy. Si ve que a veces la herramienta no nos funciona, entonces necesitamos otro tipo de herramienta. ¿Sí? En este caso vamos a ponerlo ahí, pero se nos golpea ya con la tina, con la canasta porque es muy pequeña. Entonces necesitamos las llaves fijas. Ponemos nuestras llaves fijas, la número 10. Y vamos a soltar. Y ahora entonces hacemos fuerza hacia arriba para poder sacar nuestro agitador. En este caso estaba fácil de soltar, pero muchas veces estos agitadores no salen fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está lleno de óxido, de mugre, y entonces se dificulta. Tenemos que
ayudarnos de herramientas para poderlos palanquear hasta que salgan. Y allá en el fondo vemos la tuerca, ¿cierto? Que son tuercas hexagonales, pero no como las de la MAVE. En este caso, esta sí suelta en sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces cogemos la llave, que es una llave multipropósito. Ya habíamos visto que con estos pines podíamos soltar el de la Whirlpool, que con este hexágono de la mitad podemos soltar las de las MAVE en sentido de las manecillas del reloj. Y estas, vamos a buscar cuál de estos dos hexágonos de acá afuera nos sirve, pero este sí lo vamos a golpear en contra de las manecillas del reloj para poderlo soltar. Está un poquito complicada de soltar, pero en estos casos, cuando no suelta tan fácil, tenemos que tener paciencia hasta que suelta. Si ya vemos que no suelta, podríamos utilizar otro tipo de herramientas para soltar esa tuerca. Yo a veces utilizo un soplete que utilizo para refrigeración y caliento un poquito la tuerca. Si ustedes no tienen el soplete, pues tenemos que ir golpeando hasta que él va cediendo. En este caso voy a utilizar un martillo más pequeño porque también puede ser este está muy largo y no puedo golpear bien. Entonces, este ya es más cortico. Señores, en este caso, esta tuerca no quiso soltar. Entonces, cuando sucede eso, o sea, recuerdan que yo les había dicho, esas tuercas muchas veces están muy desgastadas o a veces no sueltan. Entonces nos toca utilizar otro tipo de herramientas. En este caso ya toca con una pulidora. Recuerden que eso es solamente si es necesario. O sea, si ustedes van a revisar una lavadora y es estrictamente necesario quitar la canasta, pues entonces en ese caso ustedes tienen que decirle al cliente que toca quitar la tuerca con una pulidora. Siempre y cuando el arreglo sea externo de acá, pues no tendríamos que hacer eso. Si ustedes están haciendo solo mantenimiento de limpieza, o sea, que usted le dice a la persona, no, mire, yo le cobro $20 por hacerle el mantenimiento de su lavadora, se la desarmo toda, y se encuentran con un problema como este, pues tienen que decirle a la persona que hay que cambiar ese repuesto, y si la persona acepta, pues continuar con el mantenimiento, y si no, pues dejar eso así, porque pues se le incrementaría el gasto al cliente. Lo ideal es que pues que la persona diga, listo, continúe con el mantenimiento, cámbiele la tuerca. Entonces voy a pausarlo acá el video un momento y voy a traer la pulidora para poder hacer ese trabajo. Acá tenemos nuestra tuerca de reemplazo. Entonces ya no se pudo con la llave.
Entonces, pues nos toca con una pulidora. Bueno, señores, recuerden que en casos extremos vamos a utilizar la pulidora para destruir la tuerca, pero solamente si es necesario, porque hace parte del trabajo de mantenimiento correctivo. Ahora vamos a sacar la canasta. Tenemos aquí la tuerca, vamos a hacer una prueba. Listo, ahí ya tendríamos solucionado el problema. Esas tuerquitas son económicas, ustedes las pueden tener dentro de su maleta o caja de herramientas, y si se presenta un problema de estos, pues de una vez lo pueden ir cambiando. Bueno, vamos a sacar nuestra canasta. Para sacar la canasta debemos palanquearla varias veces hasta que ella va soltando. Entonces ahora, después de soltar la tuerca, ya sabemos que tenemos nuestra tuerca de reemplazo, entonces empezamos a mover la canasta hasta que ella suelta. Como nos podemos dar cuenta, esto hay que limpiarlo siempre que vayamos a desarmar una lavadora. Tenemos que hacerle toda la limpieza a la canasta y también la tina está sucia, entonces hay que hacerle limpieza también a eso. Bueno, señores, entonces hasta aquí este video. En el próximo vamos a continuar ya quitando el arnés eléctrico para poder sacar la tina para seguirla desarmando, igual que hemos hecho con todas las lavadoras, en el cual vamos a seguir desarmando o desensamblando nuestra lavadora Samsung digital. En este video vamos a quitarle todo el arnés eléctrico y vamos a sacar la tina para poder ver todos sus dispositivos uno por uno y ver su funcionamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es desconectar todas las pachas de nuestra tarjeta electrónica. Y de esta forma entonces dejar los cables sueltos para poderlos sacar. Recuerden que todas estas conexiones vienen las pachas diferentes, o sea que no hay que prestarle mucha atención a eso. Todas las pachas, como se pueden dar cuenta, son diferentes, entonces las conexiones no tienen pierde. Ahora levantamos acá la tapa y vamos a sacar el arnés. Aquí tenemos una pacha, entonces podemos separar el arnés de abajo, el que va para el motor, con el arnés de arriba. Ya tenemos aquí nuestro cable de alimentación
Soltamos por ahora los cables, no, sí, los cables del presóstato y de la bomba. Listo, la electroválvula y el presóstato. Listo por este lado. Tenemos afuera el arnés de la parte superior y el mueble superior también desarmado. Ahora entonces vamos a soltar, igual que hicimos con la lavadora Mave, las 4 varillas de suspensión. En este caso es más fácil porque ellas sueltan totalmente. ¿Sí? Vea, ya sale. Estas no tienen capucha, pero sí tienen su resorte. Estas están un poquito deterioradas. Una cosa que me olvidó decirles en el video de las Mave es que estas varillas vienen de unas ¿cómo les explico? Bueno, unas que me soportan más peso que las otras, entonces tienen unos resortes que son más fuertes que los otros. Normalmente esos resortes que son más fuertes van en la parte donde va el motor. Entonces, lo que podemos darnos cuenta acá es que las dos de acá son de color azul, que van en la parte de atrás, y las dos blancas van en la parte de adelante. En las lavadoras Mave pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que al quitarlas, volverlas a colocar en la misma posición. Las azules van en la parte de atrás y las blancas en la parte de adelante. Porque si las colocamos mal o las colocamos al revés, el sistema nos va a quedar desnivelado. Y después, pues vamos a perder tiempo mientras buscamos al soltar estas varillas. Entonces ahora vamos a acostar la lavadora, vamos a soltar las mangueras de la bomba, ¿cierto? Después volvemos a inclinar nuestra lavadora para sacar la canasta completa. Bueno, ya la tenemos acostada, entonces acá podemos quitar esta tapa. Estas lavadoras digitales tienen esta ventaja de esta tapa que nos permite hacer una visualización de la lavadora. ¿Sí? Entonces acá terminamos de desconectar el arnés, soltamos la manguera del presóstato. Listo. El arnés acá lo soltamos. Aquí vamos a soltar una mariposa de una mariposa no, sino una abrazadera de estas de mariposa o de presión. Listo, ya hemos soltado la bomba. La bomba no, sino las mangueras de la bomba. Vamos a colocar nuevamente nuestra manguera, nuestra lavadora en forma vertical. Y ahora sí podemos sacar la tina. Listo. Bueno, señores, entonces ya tenemos aquí
nuestro arnés eléctrico que va conectado. Lleva unas diferencias de nuestras lavadoras MAVE. Bueno, acá está la bomba, la conexión está igual acá. Aquí por este lado podemos ver un dispositivo que se llama el Drain Motor, ¿sí? Este Drain Motor o activador, como podemos ver acá, él tiene una guaya. Cuando la máquina va a centrifugar, esa guaya se contrae y me jala este mecanismo. Y lo que hace es que me suelta unos piñones que lleva acá. Eso lo vamos a ver ahorita más detalladamente cuando desarmemos toda esta parte. Entonces, ¿qué hace? La guaya me jala esto y me suelta la canasta, la caña, para que empiece a centrifugar. Y cuando está anclada, entonces mueve a la izquierda y a la derecha o en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj en el ciclo de lavado. Y al igual que las MAVE, ese movimiento me lo hacen los triac de la tarjeta. La única diferencia es que el activador es diferente al de las lavadoras MAVE o el interruptor de anclaje. En las MAVE es un magneto, en este se llama motor drive o activador. Tenemos la misma conexión muy parecida acá a nuestro capacitor. Listo. Vamos a terminar de quitarle la base para llevarlo a nuestro banco de trabajo para poderle hacer las pruebas. Bueno, continuamos desarmando. Damos todo el arnés. Listo. Ahora vamos a quitar esta base. Estos desarmes se hacen acá para la explicación, pero cuando nosotros estemos en un servicio técnico, pues esto no es necesario a menos que nos toque reparar, llevar el motor o la transmisión. Pero normalmente se evita al máximo desarmar lo menos posible. Solamente llegar al sitio o lo que tenemos dañado.
Listo, quitamos los otros dos tornillos que nos hacen falta para quitar la base. Listo, señores. Quitamos nuestra base que lleva la transmisión y el motor. Ahora vamos a ver todo nuestro arnés eléctrico, a hacerle pruebas, a ver cómo es el funcionamiento completo de nuestra lavadora Samsung Digital, en el cual vamos a continuar con la explicación y el desarme de nuestra lavadora digital Samsung. En los videos anteriores vimos cómo se hace el desensamble del mueble superior, cómo desconectamos el arnés eléctrico, cómo sacamos las varillas de suspensión. También vimos cómo sacar la canasta y quitamos la base, o sea, esta base de la tina para poder ver todo su funcionamiento. Acá, ¿qué hicimos? Tenemos el panel de control y hemos conectado todo el arnés a todos sus dispositivos electrónicos, como son el interruptor de la tapa, la válvula de entrada de agua, presóstato. Acá tenemos la bomba, el drive motor, transmisión, motor, capacitor de arranque. Vamos a ver todo su funcionamiento y cuáles son los posibles daños y cuáles son sus reparaciones. Bueno, continuemos. Entonces vamos a hacer pruebas ya con nuestro panel, directamente en nuestra transmisión, en nuestro motor y todos los dispositivos eléctricos que corresponden al circuito electromecánico de la lavadora. Bueno, entonces, inicialmente entonces oprimimos acá el botón de encendido. Vamos a hacer la prueba como si la pusiéramos a lavar. Entonces acá le vamos a colocar un nivel de agua alto, medio, bajo y mínimo. Dejémoslo en mínimo. Acá tenemos nuestro panel, ¿cierto? El display que me marca que son 42 minutos. Dejémoslo acá en FUSI. Y vamos a darle inicio y vamos a ver cómo la válvula de entrada del agua se nos activa. Recuerden que yo siempre les conecto un bombillito pues para ver. Como no podemos escuchar el funcionamiento de la válvula, entonces que se prenda el bombillito. Después le voy a aplicar agua por medio de esta jeringa. Agua no sino aire, para que el presóstato nos active y nos mande señal al motor para que empiece a lavar. Este es el interruptor de la tapa. Este interruptor es un mecanismo que cuando ya la estemos armando nuevamente les voy a explicar porque eso me faltó mostrárselos cuando la desarmé. Este interruptor va vertical con la tapa, con el mueble superior. Y esta palanquita es un interruptor de seguridad. Entonces, cuando la lavadora está vibrando mucho, sea porque la ropa está desubicada o está desnivelada, la lavadora, entonces la tina va a golpear esta palanquita y me va a abrir el sistema eléctrico. Pero de igual forma, en estas lavadoras digitales, algunas se pueden abrir en el momento del lavado. En el momento del centrifugado, sin ninguna lavadora se puede abrir. Esta no se puede abrir ni en el lavado ni en el centrifugado. Y aquí vamos a empezar a ver errores y fallas que se pueden presentar. Bueno, entonces le damos inicio. Se nos prende la válvula de entrada del agua. Entonces ahí está llenando. Vamos a aplicarle aire por medio de la jeringa.
Para hacer estas pruebas toca aplicarle aire muy despacio, porque si lo hacemos muy duro, se nos va a generar un bloqueo en la tarjeta. Estamos aplicando aire. Listo. Acá nos está marcando DE, o sea, nos está marcando un error. ¿Cuál es? La tapa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá subimos esta palanquita y es como si tuviéramos, ya les explico cuando la estemos armando, qué es lo que pasa. Acá activamos el interruptor de la tapa y como podemos dar cuenta, el motor ya empezó a girar en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Y podemos darnos cuenta cómo se nos mueve el agitador acá en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Tenemos acá un mecanismo que es el que me ancla la transmisión, la canasta. O sea que en este momento la canasta no se nos va a mover. ¿Listo? Entonces, repasemos lo que hemos visto. Energizamos, colocamos el nivel de agua que necesitamos. A través de esta jeringa aplicamos aire como si la lavadora se estuviera llenando de aire y la manguera, la tina se estuviera llenando de agua y la manguera se estuviera llenando de aire. Activamos el presóstato. Recordemos que este interruptor tiene que la tapa estar cerrada para que le mande señal al motor. Hasta aquí el sistema de lavado. Voy a pausarla un momento. Quiero mostrarles entonces acá qué pasa si el interruptor está dañado o no está haciendo buen contacto. Este dispositivo tiene acá unos contactos eléctricos. Si esos contactos eléctricos están sulfatados o ya están quemados, cuando la tapa está cerrada, nos va a marcar un error, el error que vimos ahorita. ¿Sí? Veámoslo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la tapa de la lavadora está cerrada y nos marca ese error de E, entonces tendremos que venir a verificar estos contactos acá. Estos contactos a ver si están sulfatados. O si no, entonces vamos a medir continuidad entre esta punta y esta punta con nuestro multímetro. Verificando, también hay que verificar que estos cables estén bien y que no estén sulfatados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera prueba con el multímetro. Cogemos nuestra pinza amperimétrica y la ponemos en continuidad. Ahora, cogemos el interruptor. En un momento. Si se nos vea, yo quiero que vean. Sí. Acá entonces, cuando la tapa está abierta, pues no nos va a marcar continuidad. Cuando la cerramos, ya nos tiene que marcar continuidad. No, disculpen, vamos a hacer esto de otra forma. Entonces, la tapa está abierta, no marca continuidad. Al cerrar la tapa, nos tiene que marcar continuidad. Y efectivamente, cuando yo cierro la tapa, me marca continuidad. Entonces, en este caso, si nos marca el DE, puede ser que está sulfatado, contactos están dañados, ¿cierto? Y ya les muestro ahorita en el siguiente video cuando la estemos armando para qué sirve esta palanquita.
Entonces, primera falla que podemos detectar, interruptor dañado. Si nosotros verificamos y no nos marca continuidad, tenemos que cambiar este interruptor. Ahora voy a hacer un puente eléctrico para reemplazar ese interruptor. Entonces cojo el cable, los dos cables donde va conectado el interruptor y vamos a colocar un puente eléctrico para reemplazar el interruptor. Listo, ahí podemos ver cómo se nos activa el ciclo de lavado, ¿cierto? Estos son para pruebas. Normalmente debemos siempre reemplazar el repuesto. Hay casos en que podríamos quitar el interruptor y dejarlo directamente. Pero ¿qué pasa? Por seguridad no se puede porque esta palanca me detecta la vibración y me suspende el circuito eléctrico. Bueno, continuemos entonces. Vamos con haciendo el proceso de lavado. Listo. Ahora voy a poner a hacer voy a adelantar el ciclo. Entonces digamos que pasaron 5 minutos, 10 minutos y ella va a empezar a desaguar. Lo que voy a hacer es aquí adelantar el ciclo. Entonces lo coloco acá en presecar y le doy inicio. Cuando le doy inicio se me va a activar aquí la bomba, ¿cierto? Y se me va a activar este mecanismo. Este mecanismo, a diferencia de las MAVE, se llama motor drive, ¿sí? O activador. En las MAVE se llamaba magneto, pero cumple una función similar a la de las lavadoras MAVE, que es, en este caso, si ven esta palanquita acá, y ven este mecanismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se activa, me va a jalar esto acá. Y este mecanismo me va a soltar la caña. Entonces ahorita cuando nos pongamos a funcionar, vamos a ver cómo la caña gira, queda suelta y gira para el centrifugado. Cuando está engranado, solo se va a mover el eje, como vemos allá. Entonces, gira hacia la izquierda, mueve el eje, gira hacia la derecha, mueve el eje. Cuando soltamos acá, se suelta la caña y nos va a girar la caña. ¿Listo? Entonces en el momento que activemos inicio, se me activa la bomba, se me activa el drive motor, la bomba empieza a desaguar, entonces tenemos que sacarle el aire al presóstato, porque si queda activado, entonces no nos va a mandar señal para que empiece a centrifugar. Entonces le damos inicio, miren cómo se activa el motor drive y me jala la guaya, ¿sí? Esa guaya me va a jalar esta palanquita. Eso también lo vamos a ver cuando la estemos armando, al igual que este interruptor, para mostrarles bien su funcionamiento. En este momento la bomba está desaguando, tenemos que sacarle el aire al presóstato. ¿Listo? Ahora debemos esperar unos minuticos acá para que empiece a hacer el centrifugado. Entonces, ¿qué tenemos que verificar cuando está haciendo el centrifugado? El funcionamiento de la bomba, el funcionamiento del motor drive. Y listo. Esperemos que pase el tiempo. Listo, el cierre ya bajó a 8 y empezó a hacer el centrifugado. Ah, no, acá no está haciendo el centrifugado, ¿por qué razón? Acá lo podemos ver es que solamente se nos está moviendo el eje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esto no está puesto acá. Por eso, cuando veamos en el armado, les voy a mostrar bien el funcionamiento. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a activar esta palanca haciendo una simulación como si el motor drive me la corriera.
Entonces miren lo que pasa. Entonces miren acá. Miren que ahora sí la caña queda suelta y va a empezar a mover la canasta para el centrifugado. Si lo activamos, no nos va a funcionar. Entonces acá, señores, ¿qué podemos ver en este caso? Una falla es que nosotros ponemos a centrifugar nuestra lavadora, ¿sí? Y cuando miramos por dentro, o miramos solamente el agitador interno, no se mueve la canasta, sino que el agitador se mueve hacia un solo lado, como podemos ver acá. ¿Sí ven? Acá solamente se mueve el agitador. Entonces tendremos que venir a verificar nuestro motor drive para verificar si está funcionando, siempre y cuando el funcionamiento de la bomba sea correcto. Bueno, señores, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a seguir verificando nuestro sistema electromecánico de la lavadora Samsung Digital. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.